Capítulo 1. El reino de Beliot. Bienvenida, Fran. Te estaba esperando. Sírvante para Fran. Siguiendo la orden de la alta alfadueña de la habitación, una tetera y una taza flotaron suavemente en el aire, acercándose a nosotros. Aunque no podía verlos, pequeños espíritus inferiores eran los encargados de transportar la vajilla. Parecía que, tras su agotamiento extremo, aún era capaz de usar magia espiritual sencilla sin problemas. Han pasado ya 10 días desde que derrotamos a la gran bestia demoníaca del lago Vivian. Gwynalane, no, ahora solo Gwyna, ha terminado con la mayoría de los procedimientos posteriores. Al separarse de Lane, ahora se hacía llamar Gwyna. Su repentino cambio de nombre confundió bastante a la gente a su alrededor, pero nadie se atrevió a cuestionarla debido a su abrumador poder e influencia. Muchos quedaron impactados al ver su nueva apariencia, pero su autoridad no parecía haberse debilitado en absoluto. Si bien los nobles locales y el gremio de aventureros eran quienes realmente ejecutaban las tareas de reconstrucción, Gwyna fue quien dio las órdenes. Puede que aún no se haya revelado cuánto se ha debilitado su poder, pero es innegable que su reputación acumulada a lo largo de los años sigue pesando mucho. Además, el hecho de que ella misma aniquilara a la gran bestia demoníaca que todos en la ciudad pudieron ver también contribuyó a reforzar su posición. Los aventureros la veían como una heroína. Su autoridad era absoluta. Una vez que terminó de dar órdenes, los oficiales enviados por el reino asumieron la gestión, y Gwyna regresó a la academia. Los burócratas parecían querer que se quedara en la ciudad, pero no podían obligarla. Al final, solo pudieron despedirla con respeto. Fran también completó varias misiones de reconstrucción antes de regresar con Gwyna a la academia. Ahí, el alboroto fue enorme al ver la nueva apariencia de Gwyna. Su brazo y su ojo derechos estaban cubiertos por una sustancia negra desconocida. Aún así, al cabo de 2 días la conmoción disminuyó. Los estudiantes rara vez interactuaban directamente con Gwynalane, así que, al recibir una explicación de que no había problema, la aceptaron sin más. Los profesores aún parecían incómodos, pero no les quedaba más que acostumbrarse con el tiempo. En cualquier caso, nosotros partiríamos de la academia mañana, así que no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Hoy, vistiendo su uniforme por última vez, Fran había venido a discutir sobre su futuro. Entonces, ¿estás segura de que quieres que nos hagamos cargo de Teraclee? En ese momento, estábamos conversando con Gwyna sobre el destino de Teraclee y Romeo. Era un asunto que me preocupaba. Fran había hecho un pacto con Teraclee, en el cual él le entregaría su vida una vez que todo terminara. Él mismo lo había declarado. Sin embargo, dudaba que Fran realmente quisiera matarlo ahora. Fran sentía cierta afinidad con Romeo y Sierra. Había encontrado en ellos aspectos que reflejaban su propia historia. No era exactamente amistad, pero sí una especie de conexión. Si Fran mataba a Teraclee, Romeo la odiaría, y Sierra se convertiría en su enemiga. Sabía que Fran no quería eso. Por supuesto, aún tenía resentimiento hacia Teraclee, pero no lo suficiente como para necesitar matarlo. Las palabras de Kiara también influyeron. Había dicho que la venganza era algo absurdo. En cierto modo, eso le dio a Fran una justificación para dejarlo vivir. Por eso, Fran decidió dejar a Teraclee y Romeo al cuidado de Gwyna. ¿De verdad está bien? Para ti, él es un enemigo. Romeo necesita a Teraclee. No dijo que lo perdonara ni que olvidara lo ocurrido. Pero tampoco insistía en quitarle la vida. Fran estaba pensando en Romeo. Su deseo no era obtener una vida cómoda ni ser protegido por alguien amable. Solo quería estar con Teraclee, pero Teraclee era un criminal buscado. No había muchos lugares donde pudiera moverse libremente. La academia, con su autonomía, era uno de los pocos refugios posibles. Además, con Gwyna debilitada y el poder de Lane desaparecido, la academia se encontraba sin una gran fuerza de combate. Teraclee sería un valioso activo. Era una decisión que beneficiaba a Romeo, Teraclee, Gwyna y Sierra. Aunque dudo que Fran haya pensando tanto en ello. Más bien, después de darle muchas vueltas, terminó dejándole el problema a Gwyna. Seguramente se había sobrecargado de pensamientos y ya no sabía qué hacer. Sierra y la espada mágica Teraclee desaparecieron sin que nos diéramos cuenta. No tenían razón para quedarse. No eran criminales, ni tenían compromisos con la academia. En este mundo, solo eran aventureros. Probablemente se habían quedado solo para asegurarse de la situación de Romeo y Teraclee. Una vez resuelto eso, ya no tenían motivos para permanecer aquí. No sé a dónde habrán ido, pero es posible que hayan seguido el rastro de la espada mágica Célice. Aunque el Célice de este mundo había muerto, su verdadero enemigo era la espada en sí. Nunca supimos qué pasó con Neimlas. Ni siquiera Gwyna pudo rastrearlo, lo que sugiere que probablemente escapó. Para ella, eran apenas una molestia menor en el campo de batalla.
Ahora solo quedaba decidir nuestro propio futuro. La labor de Fran como instructor había terminado. De hecho, en un principio solo asumió el papel para evitar el enfrentamiento con los espíritus guardianes de la academia. Aunque al final, terminó aceptándolo sin quejarse demasiado. Tras ayudar a Gwynna, ahora se reconocía oficialmente que había cumplido con su labor como instructora. Eso significaba que podía dejar el puesto sin temor a represalias de los espíritus guardianes. Me preguntaba si el contrato seguiría vigente pese a la debilidad de Gwynna, pero según ella, los contratos ya establecidos no cambiaban. En otras palabras, la defensa de la academia seguiría siendo inquebrantable. Y con la NE fusionada con el sistema, su seguridad era aún mayor. Nos han ayudado mucho. Gracias. Gwynna inclinó la cabeza profundamente. Su forma de hablar seguía siendo la misma que cuando era Gwynna Lane, pero algo en su interior había cambiado. La inestabilidad de antes había desaparecido, y su presencia resultaba más serena y confiable. Al separarse de Lane, su mente se había estabilizado. Finalmente, había recuperado su verdadero yo. Gwynna llevó una mano a su mejilla y suspiró, pensativa. Sin embargo, la recompensa es algo que me preocupa. No será dinero, por supuesto que pagaré. Pero, después de haber recibido tanta ayuda esta vez, no pienso conformarme con una simple compensación monetaria. Entregaré una recompensa apropiada. Ante las palabras de Gwynna, los ojos de Fran brillaron. Si alguien de su calibre aseguraba que era una recompensa digna, entonces debía ser algo realmente prometedor. Fran lo entendía bien. En momentos como este, Fran no se contenía. Su filosofía era recibir lo que se le ofreciera. ¿Qué me darás? Para empezar, te entregaré la recompensa que prometí anteriormente. ¿Promesa? Sí. Tú deberías recordarlo, ¿verdad, Espada-san? Ya veo. Por supuesto que sí. Ya entiendo. Fran también parecía haberlo recordado. Bueno, tampoco era algo que pudiera olvidar. Les proporcionaré información sobre un arma inteligente que no esté corrompida. Gwynna había conocido a muchas armas inteligentes. Entre ellas, la información sobre aquellas que no habían perdido la cordura era algo que deseábamos saber a toda costa. Para mí, valía más que cualquier otra recompensa. ¿Nos había prometido contarnos al respecto cuando descubriéramos la causa de la anomalía en el lago? Pero no solo la habíamos descubierto, sino que habíamos erradicado la raíz del problema. Por lo tanto, nos consideraba merecedores de la información. Aunque no sé si ella sigue existiendo. Ella es una mujer. No pudimos evitar expresar nuestra sorpresa. No es que se asumiera que todas las armas inteligentes eran masculinas, pero hasta ahora, todas las espadas con personalidad que habíamos conocido tenían voces masculinas. Yo mismo, la espada mágica Célice, la espada mágica Teraclea y la espada divina fanática, todos habíamos tenido personalidades masculinas. Quizás por eso lo habíamos dado por sentado. AP tenía una voz femenina, pero no era originalmente un humano. ¿Una mujer, dices? Si el alma dentro del arma provenía de un humano, tenía sentido que tuviera género. Bueno, en sí, una espada no tiene género, pero la identidad del espíritu en su interior sí importa. Después de todo, si yo intentara entrar en un baño femenino, sería un problema. Seguro que muchas personas se enojarían. En el caso de Fran, al ser una niña, y yo su guardián, el baño mixto todavía era aceptable. No cederé en esto. Pero en baños con otras mujeres, la situación era más complicada. Si el alma dentro de la espada era femenina, entonces... Parece que estás divagando. ¿Puedo continuar con la historia? Lo siento. Me sorprendió un poco. Continúa, por favor. Disculpa, el lugar donde conocí a esa persona fue en el continente maldito, Goldicia. Goldicia, un continente devastado por la peor bestia demoníaca de la historia, capaz de destruir el mundo. Actualmente, está cubierto por una gigantesca barrera para evitar que la bestia escape al resto del mundo. Caballeros y aventureros de diversos países se han congregado allí, luchando constantemente contra la amenaza. Sin duda, un lugar digno para que una arma inteligente, una existencia casi legendaria, habite. Gwynna, tú conociste a esa arma inteligente y a su portador hace más de 1000 años, ¿cierto? Sí, lo que significaba que el portador probablemente había cambiado. Las posibilidades de que sigan en el continente Goldicia parecen bajas. Las espadas divinas eran similares, pasaban de portador en portador a lo largo del tiempo y muchas veces su paradero se perdía. Sin embargo, Gwynna negó nuestras preocupaciones. No, creo que está bien. Más bien, lo que me preocupa es si ella sigue intacta. ¿Qué quieres decir? El portador sigue con vida. ¿En serio? ¿1000 años? Bueno, no es que sea imposible. Gwynna y otros altos elfos vivían cientos o miles de años. Entonces, ¿el portador del arma inteligente es un alto elfo? Pregunté, pero Gwynna negó con la cabeza.
No era un alto elfo. ¿Existían otras razas con semejante longevidad? Tal vez simplemente no las conocía. Entonces, ¿quién es? El portador es un pecador inmortal. Su nombre es Trismegistus. ¿Qué? Fran dejó escapar una exclamación de asombro. Un nombre tan impactante que incluso ella se sorprendió. El rey dragón que fue castigado por los dioses y condenado a luchar eternamente contra las bestias demoníacas. Exactamente. Trismegistus. Fran tenía una expresión de asombro poco común en ella. Bueno, era comprensible. Trismegistus era un personaje legendario, un criminal conocido como el peor de la historia. Incluso Fran, que no era especialmente versada en historia, había oído hablar de él. Y entonces, recordé algo. Ahora que lo pienso, Frederick mencionó que Trismegistus poseía una espada inteligente. Belmeria Bairetz, la chica mitad dragón que había sido controlada por la espada divina fanática. Su guardián, Frederick, un semidragón oscuro, lo había dicho, siendo originario del continente Goldicia, era probable que tuviera información confiable. Después del incidente en la capital, parece que desapareció. Sin embargo, antes de eso, mencionó algo tras enterarse de la existencia de Fanática. ¿Podría ser que el arma inteligente del que hablaban ambos fuera el mismo? Su nombre es... No, su título es Fanabelta. Fanabelta, ese es el nombre de un arma inteligente que no ha perdido la cordura. Así es. Fue la lugarteniente y compañera del rey dragón Trismegistus. La bruja de sangre fría. La espadachina de la matanza. La sombra del rey dorado. Era una maga de alto nivel con muchos epítetos y, por voluntad propia, se convirtió en un arma inteligente. En su vida anterior, era una elfa, tal vez por eso conoce a Wina y los demás. Con esos títulos, ¿crees que podamos conversar con ella de manera pacífica? No lo sé. Al menos, no era alguien fácil de tratar. Wina miró a la distancia, tratando de recordar memorias de tiempos antiguos. Habían pasado tantos años que los detalles eran borrosos, pero no olvidaba su frialdad. Como lugarteniente de Trismegistus, parecía vivir solo para apoyarlo. ¿Sería correcto llamarla una fanática de Trismegistus? Oye, no me digas que ya estaba loca antes de convertirse en espada. Tal vez ya estaba tan trastornada desde el principio que, incluso después de transformarse en arma, no podía volverse más loca. Bueno, al menos no estaba tan ida como para ser incapaz de conversar. Puede que fuera una fanática, pero el hecho de que haya mantenido su cordura durante tanto tiempo después de convertirse en espada es prueba suficiente de su estabilidad, ¿no crees? Eso es cierto. Si había un método para no perder la razón y mantenerse a sí mismo, debía hacerlo. Mismo que encontrar la forma de seguir existiendo sin convertirse en espada. Me gustaría preguntarle sobre eso. Después de ver una versión de mí mismo que cayó en ese destino en otra línea temporal, reafirmé mi determinación. No terminaré así. No dejaré que Fran llore. El problema es si Fanabelta sigue intacta. En ese continente infernal, no sabemos si sigue existiendo sin haber sido destruida. Como la espada de Trismegistus, debe haber estado librando batallas feroces todos los días. Trismegistus, como castigo divino, estaba destinado a luchar contra bestias demoníacas por toda la eternidad. Sus combates debían de ser increíblemente intensos. Lo suficiente como para que las armas no duraran mucho tiempo. El continente de Goldicia es peligroso, pero, sinceramente, quería conocer a Fanabelta. Sin embargo, el lugar era demasiado arriesgado. Justo cuando estaba a punto de mencionarlo, Fran me interrumpió con una firme declaración. Voy a ir. Cueste lo que cueste, de acuerdo. Préstame tu fuerza. Fran está decidida a ir al continente Goldicia por mí. Aunque le advierta del peligro, ¿no cambiará de opinión? Y esta vez, no la detendré. No solo por mí, sino también por Fran. Por eso, en lugar de un lo siento, lo correcto era decir, te lo ruego. Porque juntos nos dirigiremos a ese continente peligroso en busca del arma inteligente. Lo sé, Jet. También cuento contigo. Vaya, qué unidos son. Wina nos miró con una sonrisa burlona, pero ni Fran ni Jet titubearon al asentir con orgullo. Viéndolos, Wina se encogió de hombros con una risa divertida. No había sarcasmo en su tono, solo disfrutaba la conversación, una expresión que nunca habría mostrado antes, cuando estaba abrumada por la situación. Bien, eso es todo lo que sé sobre armas inteligentes. Ahora, necesitan algo más. Si no, aumentaré la recompensa en dinero. Maestro, espera un momento, no es como si necesitáramos más dinero. Los aventureros suelen gastar la mayor parte de su fortuna en equipamiento, pero ya tenemos lo mejor de lo mejor. No es por presumir, pero no hay espadas mejores que yo que puedan comprarse con dinero.
Y la armadura de Fran fue forjada por un herrero divino. En algunos países, seguro que sería considerada un tesoro nacional. Además, se repara automáticamente, así que tampoco tenemos que gastar en mantenimiento. Ya nos van a pagar una gran suma como recompensa. Incluso después de reabastecernos de pociones de alta calidad, nos quedarán más de 10 millones de gol. No necesitamos más dinero. Y, considerando que Wina es una alta elfa que ha vivido muchísimo tiempo y además es una persona influyente, sería mejor pedir una recompensa que no pueda conseguirse con dinero, algo valioso, que incluso con oro no podríamos obtener. No queremos dinero. Preferimos algún objeto o información útil. No es fácil cumplir con esa petición. Wina se llevó la mano al mentón, pensativa. Si se trata de algo que haría feliz a Fran, ¿qué tal un permiso para entrar en el lecho del dragón celestial? ¿El lecho del dragón celestial, te refieres a esa isla flotante? Sí. ¿Y con transporte incluido? Un territorio de rango S, hogar de dragones celestiales, bestias de amenaza rango A. Aunque nos den permiso, no entraremos solos. Es demasiado peligroso. Fran emitió un sonido de queja, pero esto no era negociable. No hay peros. Esto es un rotundo no. Bueno, supongo que tienes razón. Si yo estuviera en plena forma, los acompañaría, pero Wina se encogió de hombros con un suspiro. Ciertamente, si tuviéramos una alta elfa como escolta, sería un destino tentador. Después de todo, los materiales obtenidos de un dragón celestial son de la más alta calidad. La misma Amanda, una aventurera de rango A, usaba un látigo hecho con esos materiales. El látigo se rompió en el torneo de combate, pero hasta ahora no han conseguido uno mejor. Eso demuestra lo raro y poderoso que era. Si consiguiéramos materiales de un dragón celestial, tal vez podríamos mejorar aún más la armadura de Fran, pero es demasiado peligroso. Incluso en un combate 1 contra 1, el enemigo podría ser más fuerte que nosotros. Si hay varios, no tendríamos ninguna oportunidad. La mayoría de los aventureros solo consiguen traer unos pocos materiales tras infiltrarse en su territorio. Si solo conseguimos una escama, no creo que logremos una mejora significativa. Qué lástima, quería dárselo a Amanda como regalo. ¿Amanda? Sí. Podría servir como material para un látigo. ¿Qué? Pensé que solo tenía interés en la guarida de un dragón celestial por ser un lugar de magia avanzada, pero resulta que quería un regalo para Amanda. Me alegra ver cuánto ha madurado Fran. Siendo así, quiero ayudarla también. Oye, Wina. Para fabricar un látigo, ¿qué materiales de un dragón celestial se necesitan? ¿Un látigo? Entonces lo ideal sería usar los bigotes. Además del núcleo mágico, escamas y cabello también serían necesarios, eso imaginé. Así que simplemente infiltrarnos y robar algunos materiales caídos no bastaría para conseguir los ingredientes necesarios. Amanda seguramente estaría feliz con un par de escamas como regalo, pero si vamos a hacerlo, prefiero que sea algo realmente útil. Wina, que ya entendía lo que buscábamos, asintió levemente y compartió un dato interesante. Pues mira. En realidad, en el tesoro de nuestra academia hay materiales de dragón celestial. ¿En serio? Sí. Hubo un caso en el que necesitábamos ciertos ingredientes, así que cazamos uno. Al parecer, en ese entonces se requería un medicamento hecho con los órganos internos de un dragón celestial para curar una enfermedad del rey. Como resultado, las escamas, los bigotes, los cuernos y el núcleo mágico quedaron sin usar y terminaron almacenados en la tesorería. Normalmente, esos materiales se usarían para fabricar equipo, pero como Wina es una alta elfa, no necesita armaduras. Además, la academia no tenía necesidad de venderlos, ya que financieramente estaba en buen estado. Con el tiempo, incluso Wina se había olvidado de su existencia. Entonces los quiero. El látigo sería para Amanda, ¿verdad? Sí, si un aventurero de alto rango lo va a usar, un equipo de calidad mediocre se rompería de nuevo. Para algo decente, aparte de los bigotes, cabello y núcleo mágico, también harían falta los ojos y los huesos. Wina comenzó a pensar en algo. Poco después, aparecieron algunos espíritus a su alrededor. Parece que los convocó, pero no pude entender la conversación que tuvieron. Finalmente, Wina habló con una expresión seria. A decir verdad, yo no tendría problema en darles un juego completo de materiales de dragón celestial. Hasta podría darles el cuerpo entero. Pero no es tan simple. Como los materiales estaban en el tesoro de la academia, su gestión estaba bajo el control de los espíritus guardianes. Ni siquiera Wina, como directora, podía disponer libremente de ellos. Aunque intentara otorgarlos como recompensa por nuestros logros recientes, la academia tiene un límite en el valor de las recompensas que puede otorgar. La recompensa destinada a Fran ya estaba en el rango más alto permitido por la academia.
Aún así, el tope era de 20 millones de gold. No importa cuán grande sea la contribución, los espíritus no permiten exceder ese monto. Eso significa que los materiales de dragón celestial valían mucho más de 20 millones de gold. Si los materiales fueran de mi propiedad, esto no sería un problema. Y si tomamos nuestra recompensa completa en materiales en lugar de dinero, no queremos oro, incluso podríamos pagar más si hace falta. Nuestra recompensa se componía de 20 millones de gold de la academia, más 20 millones adicionales que Wina iba a poner de su propio bolsillo. En total, 40 millones. Si pagáramos los 20 millones de Wina a la academia, podríamos comprar los materiales con ese dinero, ¿cierto? Ni siquiera así. Si tuviera más ahorros, podría complementar la cantidad. Pero en este momento, solo puedo pagar 10 millones más. A pesar de haber vivido miles de años, Wina no era tan adinerada como cabría esperar. Para los estándares de la gente común, era millonaria, pero considerando su estatus, su fortuna era sorprendentemente modesta. Había una razón para ello. Como directora de la academia, podía vivir sin gastar dinero, no tenía gustos extravagantes, ni coleccionaba nada en particular, y tampoco tenía la costumbre de acumular riquezas. En caso de necesidad, podía arreglárselas por sí misma sin dinero. En resumen, nunca lo necesitó. Por eso, nunca se preocupó por ganarlo y, de hecho, donó grandes sumas mientras llevaba un estilo de vida sencillo. Aún así, con lo que había acumulado a lo largo de los años, podía ofrecer 20 millones de gold como recompensa. Y aún le quedaban 10 millones más. Pero eso seguía sin ser suficiente para adquirir un juego completo de materiales de dragón celestial. ¿Y si solo compramos los bigotes y el núcleo mágico? Podría venderles solo eso, pero si van a hacer un equipo con materiales de calidad mediocre, les saldría mejor usar la recompensa para comprar un objeto de mazmorra de la más alta calidad. No era una mala opción, pero tampoco era lo ideal. Mientras estábamos pensando en una solución, Wina propuso algo. Hay una forma de solucionarlo. ¿Quieren aceptar una solicitud de la academia? ¿Una solicitud? Depende del contenido. Al parecer, el valor de los materiales de dragón celestial superaba los 50 millones de gold. Sin embargo, había una sola misión que, al completarla, compensaría la diferencia. Eso solo significaba una cosa, no era una tarea sencilla. ¿Han oído hablar de la responsabilidad de Goldicia? No. Aunque supongo que tiene que ver con el continente de Goldicia. Básicamente, es un acuerdo entre naciones sobre el envío de tropas y asistencia a Goldicia. En el continente de Goldicia, la lucha contra las bestias prohibidas creadas por Trismegisto, a visitar, sigue en curso hasta el día de hoy. Solo he escuchado rumores al respecto, así que no sé exactamente cómo es la guerra, pero lo que sí sé es que muchas naciones están involucradas en su apoyo. Algunas envían tropas, otras proporcionan suministros, y otras se encargan de la logística. De hecho, en el pasado hubo un incidente en el que una nación invasora, después de ignorar por completo sus responsabilidades hacia Goldicia y aprovecharse de la situación para invadir a un país vecino que tenía tropas destinadas allí, fue posteriormente destruida por una coalición de naciones circundantes. Las responsabilidades de Goldicia son una necesidad para proteger el mundo. Por lo tanto, para evitar que se genere la percepción de que ignorarlas no tiene consecuencias, las sanciones son bastante severas. Incluso el reino de Raidos, conocido por su postura beligerante, no se ha atrevido a descuidar su ayuda al continente de Goldicia. Eso demuestra cuán fuerte es la presión ejercida. En cuanto a nuestro reino de Beliot, normalmente brindamos apoyo financiero, suministramos embarcaciones de transporte y enviamos aventureros contratados. Dependiendo de la situación, incluso yo podría ser enviada personalmente. Pero, ¿es difícil proporcionar ayuda económica o enviar tropas esta vez? Obviamente, Wina no puede participar. Exactamente. Este año o el próximo es nuestro turno de asumir la responsabilidad. Sin embargo, el incidente reciente ha causado daños que no podemos ignorar. ¿Este año o el próximo? No esperaba que fuera algo tan inmediato. Eso suena complicado. Si nos esforzamos, podríamos arreglárnoslas con la parte financiera. Pero en cuanto a la fuerza militar, para la reconstrucción, cada trabajador disponible es valioso. Además, ya han perdido bastantes aventureros, por lo que enviar más al extranjero es impensable. Incluso si esperaran hasta el próximo año, una recuperación dramática no es realista. En casos de desastres graves que disminuyan el poder de una nación, es posible solicitar una reducción o extensión de la responsabilidad. Pero preferiría evitarlo como último recurso. Mostrar debilidad ante otras naciones disminuiría la influencia del reino de Beliot. Para nosotros, es solo otra complicada cuestión política. Pero para los líderes del reino, es un asunto que no pueden ignorar. ¿Quieres que Fran vaya como representante del reino de Beliot a Goldicia? Así es. Bueno, no solo como representante del reino,
sino también de la Academia de Magia. La recompensa vendrá tanto de la Academia como del reino. Es decir, Fran viajaría al continente de Goldicia como representante de la Academia, junto con otras personas enviadas desde Beliot. Ya tenía pensando ir a Goldicia en algún momento, pero ¿no es una gran responsabilidad representar a un país? Es Fran de quien estamos hablando. No dudo de su capacidad en combate, pero no puedo garantizar que no cause problemas. Como su guardián, me opongo a poner semejante carga sobre sus hombros. Cuando expresé mi preocupación, Wina se encogió de hombros con ligereza. No tienes que tomártelo tan en serio. Imaginaba que sería una operación militar estricta, con órdenes inquebrantables. Pero, al parecer, es mucho más flexible. De hecho, una vez en Goldicia, los representantes tienen bastante libertad de movimiento. Cada país maneja esto con cierta autonomía. Aunque, claro, los reinos pequeños no tienen más remedio que seguir las órdenes de las grandes potencias. No creo que haya ningún tonto que intente imponer exigencias absurdas a un representante de Beliot que cuenta con el respaldo de una alta alfa como yo. ¿Y cómo se registran los logros? ¿Tienen que presentar materiales de los monstruos derrotados como en el gremio de aventureros? No, el sistema es más sencillo. Al ingresar a la región, se registra a los participantes en un artefacto mágico especial, que permite rastrear sus logros dentro del continente. Si Fran combate contra los Avisitar dentro de Goldicia, su desempeño será contabilizado para cumplir con las responsabilidades de Beliot. En resumen, lo que te pido es que vayas como aventurera enviada por Beliot a Goldicia y simplemente causes el caos dentro de lo razonable, nada complicado, ¿verdad? Entiendo. ¿Qué tan fuertes son exactamente esos Avisitar? Sabía que podían crecer y multiplicarse indefinidamente, pero no tenía más detalles. Si los soldados comunes luchan contra ellos, no deben ser demasiado poderosos, ¿o sí? Es difícil de explicar, pero Wina nos dio una explicación sencilla. Primero, los Avisitar tienen el aspecto de un limo incoloro y transparente. Algunos los describen como fantasmas de limo. En cuanto a su tamaño, pueden cubrir todo el continente. De hecho, el interior de la barrera sagrada que rodea Goldicia está completamente lleno de estas criaturas. Imaginen una cúpula semitransparente, y dentro de ella, una masa compacta de Avisitar. Así es como lo escribió Wina, pero ¿no se supone que entramos a la barrera para luchar? Sí, eso no significa que estaremos dentro de Avisitar, no es peligroso. ¿Y qué pasa con el aire? Son monstruos de naturaleza semi-espiritual. Están ahí, pero no se pueden tocar. Son similares a los espíritus en cierto sentido. Aunque estemos dentro de ellos, no nos afectan directamente. Si no pueden hacer daño, entonces, ¿dónde está el peligro? Esa es una equivocación. Los Avisitar en sí no atacan. Solo existen. Pero dentro de su cuerpo, crea monstruos que devoran todo a su paso y fortalecen al devorador, así que es una fuente inagotable de monstruos. Entonces, nuestra misión no es lidiar con el devorador en sí, sino con los monstruos que genera. Exactamente. Las criaturas nacidas en su interior se llaman antimagia, y nuestra tarea es exterminarlas en la mayor cantidad posible. Una vez que cumplas con un cierto umbral, tendrás libertad total para actuar como desees. Dado que de todos modos planeamos ir a Goldicia, enfrentarnos a las antimagia es inevitable y cumplir con la misión en el proceso podría ser beneficioso. Aún dudábamos, así que Wina lanzó un argumento final. Además, aceptar esta misión tiene ventajas que van más allá de la recompensa. ¿A qué te refieres? Si quisieras viajar a Goldicia por cuenta propia, tendrías que lidiar con muchas restricciones y cumplir con ciertos requisitos. Pero si aceptas mi propuesta, te proporcionaremos transporte y tendrás acceso sin problemas. Además, evitarás que otros países te presionen para que te unas a sus fuerzas o interfieran con tu misión. ¿No te parece una buena oferta? La libertad es buena, tienes razón. Si de todos modos vamos a ir, aceptar la misión podría ser conveniente. Yo empezaba a verlo con buenos ojos, pero Fran parecía preocupada. ¿Algo te inquieta? ¿El reino de Raidos, está bien dejarlo así? Sí, su situación nos preocupa. Pero, ¿qué podríamos hacer contra un país tan grande? ¿Los aventureros no tienen permitido ingresar a Raidos? Incluso si nos infiltráramos, ¿qué podríamos hacer? Vagar por el país en busca de Neimlas o de algún aliado de Celice. Escondernos y movernos dentro de un país entero que podría volverse hostil en cualquier momento. Esto es demasiado imprudente. Incluso si buscáramos a Neimlas fuera del país, ni siquiera sabemos a dónde ir. He contactado con varios países y gremios con respecto al reino de Raidos. No es tarde para esperar su respuesta. No es como si quisieras destruir el reino de Raidos en este mismo instante, ¿verdad? Tarde o temprano, esos tipos tendrán que rendir cuentas.
Llegará el momento en que necesite tu ayuda. Hasta entonces, ten paciencia. Wina no tenía intención de mostrar clemencia hacia el reino de Raidos, que había interferido con ellos. Incluso si ya no poseía el poder para impartir su propia justicia, parecía determinada a encontrar alguna manera de enfrentarse a Raidos. Si ese era el caso, lo que podíamos hacer era encargarnos de ese asunto en su lugar, permitiendo que Wina se concentrara en su lucha contra Raidos. Aligerar la carga de responsabilidad de Goldicia, al final, también nos beneficiaría a nosotros, entendido. Para Fran, el reino de Raidos era un país desagradable que causaba problemas a quienes la rodeaban. Sin embargo, no era un enemigo al que odiara o quisiera ver destruido. Quizás lo más que sentía era que deberían recibir su merecido. Bueno, al menos hasta ahora, habían colaborado con Célice, creado a Neimlas y, además, había información de que estaban tras Jan. Para Fran, algunos de los poderosos dentro del reino de Raidos ya se habían convertido en enemigos que debía derrotar. Dicho esto, Fran tampoco tenía la intención de encargarse de todo por sí sola. Si Wina iba a moverse, entonces podía esperar. Entonces, solo quiero enviarle un mensaje a Jan, sobre el de Milich llamado Neimlas del que hablaste, ¿verdad? Déjamelo a mí. Transmitiré toda la información que me diste al gremio. Por favor, dado que Wina tenía influencia en el gremio de aventureros, no habría problema en dejarlo en sus manos. Mientras discutíamos el futuro con Wina, una nueva presencia apareció en la habitación. Sin embargo, la puerta no se había abierto en ningún momento. De repente, emergió como si hubiera surgido de la nada. Fran, permíteme darte las gracias también. Gracias a ti, he logrado convertirme en un espíritu guardián sin problemas. Era Lane, quien había vuelto a formar un contrato como espíritu de la academia. Aunque había recuperado el poder que se había dispersado entre Wina, Lane y la gran bestia demoníaca, su cuerpo físico ya se había desvanecido y su existencia había quedado fijada como un espíritu. Reconstruir su cuerpo y regresar a ser un alfa superior era imposible. Wina había intentado encontrar una forma de restaurar su cuerpo, pero fue la misma Lane quien lo rechazó. Convertirme en un espíritu es mi forma de enmendar el hecho de haber absorbido al espíritu del lago. Lane se había transformado en un espíritu cuando formó un contrato con el espíritu del lago, que había sido absorbido por la gran bestia, fusionándose con él. En otras palabras, una parte de ella pertenecía al espíritu del lago. Los espíritus poseen una forma de pensamiento, conciencia y valores completamente distintos a los humanos. Aunque Lane se había unido con el espíritu del lago, este no lo lamentaba en absoluto. Sin embargo, parecía que Lane misma no podía perdonarse. Por eso, había expresado su deseo de permanecer al lado de Wina como un espíritu. Aún así, había algo que me resultaba curioso. ¿Por qué te convertiste en el espíritu guardián de la academia en lugar de formar un contrato con Wina? En lugar de ser el espíritu personal de Wina, se había atado a la academia como su espíritu guardián. Si hubiera formado un contrato con Wina, eso habría creado una relación de superior e inferior entre nosotras. ¿Pero acaso no hay una jerarquía entre el director de la academia y el espíritu guardián? Eso no es un problema. Bajo las reglas establecidas, Wina y yo somos iguales. Se podría decir que ambas estamos atadas a la academia por igual. Hasta donde sabía, la Academia de Magia era una de las instituciones donde la ley se aplicaba con mayor rigor en este mundo. Probablemente, Wina y Lane habían diseñado esta estructura para evitar que Lane pudiera actuar fuera de control, asegurándose de que las reglas de la Academia tuvieran prioridad sobre su propia voluntad. Aquí, los crímenes y los logros eran juzgados de manera objetiva, sin importar los sentimientos o preferencias personales. Gracias a esto, incluso si alguien más se convirtiera en el director en el futuro, se podría evitar cualquier abuso de poder. En un mundo donde las leyes podían ser torcidas a voluntad por los gobernantes, esta academia era un lugar extraordinariamente raro. La verdad, ahora que Lane ha regresado, ya no tengo necesidad de seguir siendo directora de la academia. ¿No mi sueño por fin se ha hecho realidad? Lane negó las palabras de Wina. Ser atada a la academia era su sueño. ¿A qué se refería? Fran tampoco parecía entender, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Un sueño? Sí. Siempre soñé con crear una escuela y vivir rodeada de niños. Ahora que lo mencionaba, cuando aún era Wina Lane antes de separarse, había gritado algo parecido. Que había fundado la academia por Lane. Lane tenía el título de protectora de los niños. El título de protectora de los niños. El mismo título que poseía Amanda, aquel otorgado a los amantes de los niños, por los amantes de los niños y para los amantes de los niños. Si lo tuvo, significaba que realmente le gustaban los niños. Pero ser un espíritu guardián y ser un maestro son cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, es un poco diferente, pero aún puedo velar por los niños. Y con eso, estoy satisfecha. Me pregunté si realmente estaba bien con eso, pero la expresión de Lane era de pura satisfacción.
Para ella, lo importante no era tanto enseñar, sino poder proteger a los niños de cerca. Un alfa con el título de protectora de los niños. Se parecía mucho a Amanda. Al mencionarlo, Lane respondió con unas palabras sorprendentes. Si bien se decía que Amanda era descendiente de Gwyn Lane, en realidad, era descendiente de Lane. El motivo por el que Amanda detestaba a Gwyn Lane era que parecía como si Gwyn hubiera absorbido a Lane. Lo que realmente molestaba a Amanda era que alguien que en realidad no amaba a los niños dirigiera la academia fingiendo ser un amante de los niños. Para alguien con el título de protectora de los niños, una persona así era completamente indignante. Bueno, si Lane está feliz, eso es lo que importa. Ufufu. En estos miles de años, este es el momento en que más feliz he sido. Eso es lo importante. En el rostro de Lane no se encontraba su habitual sonrisa arcana y misteriosa, sino una expresión cálida y humana. Era una sonrisa que, aunque no era exactamente maternal, transmitía cercanía y una sensación de tranquilidad, a pesar de su apariencia joven. Era como la sonrisa de una maestra amable en la escuela. Probablemente, esa era la verdadera sonrisa de Lane. Si hubiera tenido una maestra así en la primaria, tal vez habría disfrutado más de la escuela. Era ese tipo de rostro que te hacía pensar eso. Después de reflexionar un rato, Fran finalmente decidió aceptar la solicitud de Gwyn. Los beneficios superaban claramente a los inconvenientes. La partida sería al día siguiente. Aunque, claro, no se dirigirían directamente al continente de Goldicia. Primero, tenían que ir a la capital del reino con el formulario de la solicitud. Allí, se reunirían con otros participantes para cruzar juntos hacia Goldicia. Después de esto, tienes una clase especial, ¿verdad? Espero que puedas sacar algo provechoso de ello. Después de despedirse de Gwyn, Fran se dirigió a una pequeña aula. Resulta que le habían preparado una clase especial solo para ella. Un profesor elfo, con quien se había cruzado varias veces en la sala de profesores, le dio una lección intensiva y personalizada. Así es como funciona, ¿lo entiendes? La lección trataba sobre la magia espiritual. Como todavía era considerada una estudiante, Gwyn había tenido la amabilidad de organizar esto para ella. Gracias a eso, pudo aprender lo básico. Aunque, al final, todo se reducía a encontrar un espíritu con el que tuviera buena afinidad. Después de la clase, llegó el momento de la fiesta de despedida de Fran. Los estudiantes la habían organizado. En el comedor estudiantil, donde Fran había ayudado a mejorar notablemente la calidad de la comida, todos compartieron una comida mientras se despedían. Gracias por todo. Aprendí mucho. Gracias por tu ayuda. Por favor, vuelve algún día. Aunque al principio la habían intimidado, ahora la aceptaban por completo. Especialmente durante los últimos días, después de regresar del lago a la academia, Fran había logrado integrarse como una más del grupo. Los estudiantes se acercaban uno tras otro, con caras tristes, para despedirse. ¿Ya te vas? Qué pena, es verdad. Pensé que por fin tendría a alguien de mi misma raza. Incluso los profesores, como Inés y Olial, expresaban su tristeza por su partida. La clase que recibió tu instrucción ha mejorado notablemente. Si pudieras seguir enseñando, los estudiantes estarían encantados. No, no es eso, yo me encargaré de entrenarlos igual de bien. Buena suerte. Sí, Fran parecía muy contenta al hablar con Inés. No solo porque lamentaba su partida, sino también porque la valoraba como profesora. A Fran no le disgustaba del todo el papel de instructora. Claro, también había un lado infantil que disfrutaba de sentirse importante, pero también encontraba satisfacción en que su experiencia fuera útil para los demás. Que Inés, una profesora experimentada, la elogiara por eso, le dio más confianza. Fran, Carona, muchas gracias por todo. La siguiente en acercarse fue Carona, la chica de cabello dorado y rizos extravagantes. Sus ojos estaban un poco rojos, pero mantenía una sonrisa serena. Que llorara por la despedida de Fran. Su primer encuentro en el gremio de aventureros había sido un tanto incómodo, pero con el tiempo, se había encariñado con ella. Para Carona, Fran era una figura superior, una instructora que las había entrenado y guiado en clases extracurriculares. Mientras se inclinaba para agradecerle, se podía sentir una profunda gratitud y respeto hacia alguien de mayor rango, pero Fran también sentía afecto por ella. Le estaba agradecida y la respetaba. Sin Carona, la vida estudiantil de Fran habría sido muy diferente. Le habría costado más integrarse con los demás estudiantes, y tal vez no habría podido disfrutar de momentos tan animados como este. Fran lo entendía. Sí, como guerrera, Fran era superior. Pero en términos de experiencia humana, Carona estaba por encima. Fran parecía haberlo notado. Gracias a ti también. Fran también se inclinó ante Carona.
Gracias a ti, fue divertido. Oh, eso. Carona abrió los ojos de par en par. Al conocer un poco más a Fran, sabía que no era el tipo que solía decir esas cosas. Después de todo, era Fran. Yo también me sorprendí. Fran inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera notado algo. ¿Qué pasa? Nada, solo pensé que hoy estás hablando más de lo usual. ¿En serio? Sí, punto. Parece que ni siquiera Fran se había dado cuenta. Pero está bien expresar tus sentimientos de vez en cuando, ¿no crees? No es que debas decir todo lo que piensas, pero unas palabras de agradecimiento no están mal. Fran asintió con una expresión de comprensión. Es cierto. Oh, ¿lo entiendes? Si yo y el maestro hubiéramos hablado más, tal vez las cosas no habrían terminado así. Ah, ya veo. Nuestro encuentro con aquella versión de nosotros mismos fue breve, pero algo quedó en Fran. Fue un tiempo intenso. Fran, Carona, conmovida, se llevó la mano a la boca. Por favor, vuelve algún día. Me ausentaré un momento. Parece que le da vergüenza que la vean llorar de verdad, así que Carona se levanta de su asiento. Incluyendo ese orgullo suyo, hasta el final siguió siendo una damita. No me desagrada, ¿sabes? Franzan, me alegra ver que estás bien. La información fue útil. Gracias. La última en llegar fue Kaarna, la chica que conocimos en el camino al reino de Beliot. La información sobre la asociación comercial Mesar fue realmente útil. No, gracias a ustedes. Ah, por proteger este país del reino de Raidos, fue por mí misma. Aún así, es un hecho que mucha gente se salvó. Si hubiera escalado a una guerra a gran escala, mucha gente en ambos países habría sufrido. Kaarna dijo eso e inclinó su cabeza nuevamente. De alguna manera, su actitud parecía bastante dolorosa. A diferencia de Carona y los demás, quienes mostraban alegría y alivio, en ella había una especie de tristeza y soledad. ¿Qué estaría pasando? ¿Se sospecha que ella es originaria del reino de Raidos? Sin embargo, parecía genuinamente aliviada de que la invasión de Raidos hubiera fracasado. Debe haber algo profundo detrás de esto. Pero antes de que pudiera preguntarle algo, Kaarna se fue del lugar. Parece que tenía algo que hacer, así que no pude detenerla. Ojalá pueda preguntarle en otro momento. La fiesta continuó siendo divertida. Para ser Fran, era raro verla despierta hasta tan tarde en la noche. Parece que disfrutó mucho alborotando con muchos chicos y chicas de su edad. Fran, es divertido, ¿no? Divertido. Aunque hubo muchos problemas, el hecho de poder ver esa sonrisa en Fran hizo que valiera la pena venir a esta academia. Después de dejar la academia, Fran regresó a la posada y, mientras miraba el gran árbol que atravesaba el centro del lugar, comía con una expresión seria. Aunque parezca increíble que aún tenga hambre después de todo lo que comió y bebió, para Fran y Jet esto es algo normal. La anciana tampoco dijo nada y simplemente le sirvió la comida, lo que me hace pensar que entiende bien a Fran. O tal vez simplemente le gusta cuidar de los niños. En cualquier caso, no hay duda de que nos tocó una buena posada. Pronto nos despediremos de esta posada. Gur, su voz carece de fuerza. La comida aquí es deliciosa, pero, ¿qué le pasa? Fran, ¿te sientes mal? Al final, no pude ver al espíritu. Ah, es cierto, no pudimos encontrarnos con el espíritu que habita en el viejo árbol. Incluso con mi habilidad de detección de espíritus, no pude sentir su presencia, pero de repente, Fran dirigió su mirada hacia arriba. ¿Qué pasa? Gur, el espíritu está aquí. No entiendo el significado del murmullo de Fran, porque yo no siento nada. Jet, que inclina la cabeza, tampoco parece ver nada. Sin embargo, los ojos de Fran estaban fijos en un punto en el vacío. Durante unos segundos, Fran continuó mirando en silencio el tronco del gran árbol, y justo después, lo vi, yo también. Parece que Jet también lo vio. Se olvidó de comer y se quedó con la boca abierta. Allí, flotando suavemente, había una ardilla de color verde brillante. Aunque su apariencia era la de un pequeño animal, emanaba una presencia mucho más profunda y poderosa. ¿Sería el espíritu del viejo árbol? Como mínimo, se trataba de un espíritu de alto rango. Es algo misterioso, pero en el momento en que lo vi, pude entender su grandeza, aunque antes no podía sentir nada. Además, el hecho de que haya engañado por completo mis habilidades de detección mientras estaba frente a mí demuestra que este espíritu posee un poder considerable. Hou. El espíritu ha decidido mostrarse por sí mismo. Parece que te ha tomado mucho cariño. ¿A mí? Sí, la anciana elfa los miraba a Fran y al espíritu con una sonrisa. Parece que la ardilla verde frente a ellos era el espíritu del viejo árbol. Parece que te está agradeciendo, señorita. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo puedes verlo? ¿Por qué no le preguntas tú misma? Bueno, verlo ya es un milagro.
¿Hablarle de repente? Eso parece un poco exagerado. Entendido. Sí, sí, pero Fran asintió con determinación ante las palabras de la anciana. Pareces muy segura de ti misma, pero, ¿realmente puedes hacerlo? Seguro que está bien, parece que tiene mucha confianza, y así, Fran se acercó lentamente al espíritu del árbol antiguo. Fran y el espíritu se quedaron mirándose en silencio por un momento, no fue por mucho tiempo. 10 segundos, tal vez. No parecía que pudieran comunicarse con palabras. Entonces, de repente, Fran y el espíritu asintieron al mismo tiempo. ¿Eso fue todo? ¿Se entendieron? ¿No escuchaste su voz? ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Se dijeron algo? ¿Te refieres a la del espíritu? Sí. Me dijo, gracias por ayudar a Lane. ¿Jet? Ni siquiera Jet lo había escuchado. Por lo visto, solo Fran podía oír la voz del espíritu. Ya veo. ¿Esto debe ser lo que llaman compatibilidad? Se dice que, más que el nivel de habilidad o el dominio técnico, la magia espiritual depende de la conexión con los espíritus. En el mejor de los casos, incluso un novato que apenas haya aprendido magia espiritual podría llegar a formar un contrato con un gran espíritu de poder inconmensurable, si logra ganarse su favor. Parece que Fran y el espíritu del árbol antiguo eran altamente compatibles, mientras que ni Jet ni yo lo éramos. Pensándolo bien, yo siquiera tengo compatibilidad con algo. Después de todo, soy una espada. Ni siquiera estoy seguro de si los espíritus pueden percibirme. Ya veo. La conversación entre Fran y el espíritu parecía fluir con naturalidad. ¿Ese espíritu conocía a Lane? Sí. Dice que es su amigo. Está feliz de que la hayamos liberado de la gran bestia demoníaca. El agua y las plantas siempre han sido compatibles. Tal vez los espíritus superiores del agua y los de las plantas tengan algún tipo de relación entre ellos. Si se llaman amigos, tal vez hasta jueguen juntos en un mundo que los humanos no pueden ver. Mientras pensaba en eso, el espíritu comenzó a desvanecerse. Sin embargo, Fran aún podía percibir su presencia y lo siguió con la mirada. Parece que el espíritu solo había venido a expresar su gratitud, pero lo que ganamos con este encuentro fue mucho más que simples palabras. Fran adquirió la habilidad, magia espiritual, tras presenciar a un espíritu de alto rango durante un tiempo prolongado. ¿Qué? ¿Cómo dices? Su talento se ha desarrollado repentinamente. ¿En serio? Revisé de inmediato el estado de Fran. En efecto, había aprendido magia espiritual. Después de la feroz batalla del otro día, tanto Fran como Jet habían subido 5 niveles. Pero en ese momento, Fran definitivamente no tenía magia espiritual. ¿Acaso el espíritu del árbol antiguo se manifestó solo para que pudiera obtener estabilidad? De cualquier forma, era una gran noticia. Fran, aprendiste magia espiritual. ¿De verdad? Sí, ¿puedes usarla? Fran, visiblemente emocionada, cerró los ojos y se concentró. Dado lo rápido que dominó la magia cuando nos conocimos, no creí que tuviera problemas con una habilidad nueva. Sin embargo, pronto dejó de intentarlo. Sus orejas y su cola se cayeron, y su expresión reflejaba desánimo. Fran, no puedo. ¿No puedes? ¿No entiendes cómo usar la habilidad? No, sí puedo usarla. Pero, solo puedo percibir al espíritu del árbol. ¿Te refieres al que acabas de ver, verdad? ¿No puedes sentir a otros espíritus? Además, no puedo pedir prestado su poder. Parece que, aunque su magia espiritual funcionaba, el espíritu la estaba rechazando. Parecían llevarse bien, pero resulta que usar magia espiritual es más difícil de lo que pensaba. Recordé lo que aprendimos en clase ese mismo día. Seguramente, el espíritu del árbol ya tiene un contrato profundo con alguien más. Algunos espíritus pueden vincularse con múltiples personas, mientras que otros prefieren permanecer junto a un solo compañero. El espíritu del árbol antiguo pertenecía, sin duda, a este último grupo. Es una magia increíblemente difícil que pocos pueden manejar. No hay prisa, podemos entrenar poco a poco. Haré mi mejor esfuerzo. Al día siguiente, nos encontrábamos frente a las puertas de la ciudad académica, la Dama Azul. Han pasado muchas cosas en esta ciudad. Gracias a la otra Fran, ahora sé qué me hubiera pasado si me hubiera convertido en espada. También, al enseñar a otros, Fran pudo mejorar sus propias habilidades, y enfrentamos la aterradora realidad de la gran bestia demoníaca, una amenaza más allá de lo que imaginábamos. De todas las criaturas con las que nos hemos cruzado, el monstruo resucitado de ayer estaba, sin duda, entre los más poderosos, y Gwynalane lo derrotó. Es, sin lugar a dudas, la más fuerte de las más fuertes. Haber sido testigos de un enfrentamiento entre dos titanes fue una experiencia invaluable, aunque casi morimos en el proceso. Mientras caminábamos, recordé todo lo que había sucedido. Fran. Te estaba esperando.
Sierra, al atravesar la gran puerta de la Dama Azul, nos encontramos con un joven. Era Sierra, quien había desaparecido en los últimos días. Se trataba de la versión adulta del joven Romeo, que provenía de la otra línea temporal. Sin embargo, ellos mismos nos habían pedido que siguiéramos llamándolo Sierra, así que ni Fran ni yo lo llamábamos Romeo. ¿Qué ocurre? Quería agradecerte nuevamente. Gracias por habernos dejado ir. Sierra inclinó la cabeza al decir eso. Cuando se reveló la verdadera identidad de la espada mágica Teraclede, Sierra había prometido enfrentarse a nosotros una vez que todo terminara. En otras palabras, aceptó la sed de venganza de Fran y acordó un combate. Pero Fran los dejó ir. Aún guardaba rencor hacia Teraclede, pero ese odio estaba dirigido a la versión de esta línea temporal. En cuanto a la otra Teraclede, que se había convertido en una espada mágica, no tenía una impresión tan negativa. Más bien, Fran sentía cierta simpatía por Sierra y ya no tenía deseos de pelear con él. Para evitar el combate, Fran le había dicho a Sierra que Celice seguía suelto y que aún no todo había terminado. ¿Acaso estabas esperando solo para darme las gracias? No. Bueno, también quería agradecerte, pero además recordé algo y quería contártelo. ¿Algo que recordaste? Sí. Es información que obtuve en la otra línea temporal. ¿La otra línea temporal? Es decir, información adquirida en un mundo diferente al nuestro. ¿Qué clase de información? Allá, la Fran de esa línea temporal mencionó que el maestro era una espada divina. Según me dijeron, escucharon esa conversación antes de que el tío se convirtiera en una espada. ¿Qué? ¿Espada divina? Yo, así es. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Yo? ¿Una espada divina? No, no, eso es absurdo. ¿No se referiría a una espada divina descartada? No. Al parecer, dijo que no valía la pena liberar la espada divina contra el tío. Eso es imposible para una espada divina descartada. Claramente se refería a una espada divina en pleno funcionamiento. Entonces, ¿maestro podría evolucionar en una espada divina? Sí, como dice Fran, pero ¿eso es posible? Afirmativo. La existencia del individuo, maestro, está ligada a la intervención de los dioses. Además, posee los requisitos necesarios, como Fenrir y Querubín. Es posible que adquiera el título de espada divina por algún método aún desconocido. Sin embargo, la información es insuficiente y no se conoce el proceso exacto. AP-san, ¿no compartiste información con la AP-san de la otra línea temporal? ¿No te dijo nada al respecto? Afirmativo. No hay información alguna sobre la conversión de maestro en una espada divina, eso es extraño. Si pudieron intercambiar información sobre habilidades, ¿por qué no compartieron un dato tan simple? Algo como, por cierto, en nuestra línea temporal, el maestro es una espada divina, eso tomaría apenas un segundo. Quizás no tuvieron tiempo para mencionarlo. Negativo. Había tiempo suficiente para compartir información. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? La posibilidad de que yo pueda convertirme en una espada divina es un dato bastante importante. No creo que la otra P-san haya querido ocultarlo por malicia o que se le haya olvidado mencionarlo, lo que significa que, deliberadamente decidieron no compartir información sobre la espada divina. Esa posibilidad es alta. En otras palabras, la otra P-san consideró que sería mejor que no me convirtiera en una espada divina. Es altamente probable que la obtención del poder de una espada divina conlleve algún tipo de sacrificio significativo. Así que el precio a pagar podría ser algo muy grave. La otra P-san debía saber que estábamos luchando contra la gran bestia demoníaca. Y aún así, si no compartió información sobre la evolución a espada divina, entonces el costo de esa transformación debía ser extremadamente alto. Quizás cambiar de nombre significaba que dejaría de ser yo mismo. En la otra línea temporal, mi otra versión se había convertido en una simple espada. Podría ser que la transformación en espada divina hubiera causado eso. Convertirme en una espada divina es una idea tentadora, pero parece que hay que pensarlo con cautela. Gracias por esta información. No hay de qué. Me alegra ser de ayuda, aunque sea un poco. ¿Nos ha sido de mucha utilidad? Saber que existe la posibilidad de convertirme en una espada divina es valioso, pero también lo es conocer el posible riesgo de hacerlo. ¿Qué harás ahora, Sierra? Voy a seguirle el rastro a la espada mágica Celice. Él es mi verdadero enemigo, ya veo. ¿Y ustedes qué harán? Estoy cumpliendo un encargo de Gwina. Fran y Sierra intercambiaron información sobre sus futuros movimientos. En el caso de Sierra, primero investigaría si había una forma legal de ingresar al reino de Raidos. Al mismo tiempo, recopilaría información sobre incidentes relacionados con muertos vivientes. El actual propietario de la espada mágica Celice era el de Miliche llamado Neimlas, quien afirmaba ser comandante de la Brigada de los Huesos Negros del reino de Raidos. Es decir, era altamente probable que liderara un ejército de no muertos y que estuviera actuando en las sombras. Sierra planeaba rastrear a Celice reuniendo testimonios sobre avistamientos de no muertos. En cuanto a Fran, su próximo destino inmediato era la capital del reino de Beliot.
Lo más probable era que luego cruzara hacia el continente de Goldicia. Allí, mientras completaba el encargo de Gwina, planeaba reunirse con Trismegistus. Además, a largo plazo, tenía como objetivo liberar a toda la tribu de los gatos negros de su maldición. Aunque, claro, eso le tomaría mucho tiempo. ¿La maldición sobre la tribu de los gatos negros? Sí, por lo visto, Sierra no estaba al tanto de esa información. Bueno, si no le interesaba, era normal que no lo supiera. Fran comenzó a explicarle de forma sencilla. Entonces, ¿solo los de la tribu gato negro deben derrotar a un ser maligno con nivel de amenaza S o superior? Los subordinados del dios maligno también cuentan. En cualquier caso, será una batalla difícil, pero definitivamente romperé la maldición, ya veo. Espero que logres tu objetivo. Yo también te apoyaré. Si encuentro algún gato negro fuerte en algún lugar, te lo haré saber. Gracias. Yo también buscaré a Célice. Cuenta conmigo. Finalmente, nos dimos un apretón de manos, y Sierra saltó sobre el caballo que llevaba consigo. Al parecer, era una bestia de invocación. Aunque de bajo rango, era del tipo caballo. Sus patas parecían bastante rápidas. Sierra. Nos vemos. Fran agitó la mano con entusiasmo. Sierra también se volvió y le devolvió el saludo. Las expresiones de ambos, deseándose mutuamente seguridad, parecían completamente propias de una amistad. Nos vemos, Después de despedir adecuadamente a Sierra, Fran saltó sobre el lomo de Jet. Su rostro estaba lleno de determinación. Vamos, nosotros también. Gur, sí, eso es, no puedo quedarme atrás de Sierra. Yo tampoco perderé ante otras armas inteligentes. Partiendo de la Dama Azul, nos dirigimos hacia la capital del reino de Beliot. El cielo despejado, con solo unas pocas nubes dispersas, era atravesado ágilmente por Jet. ¡Bof! Jet parece feliz, se siente bien corriendo a toda velocidad. Uf, como buen cánido, parece que le encanta correr. A esta altitud, no hay obstáculos, así que puede correr a toda velocidad sin problemas. Ahora mismo estamos avanzando a una altura muy elevada. Aunque no tanto como las nubes, debe ser alrededor de los 2000 metros. A esta altura, incluso si Jet recuperara su tamaño original y corriera a toda velocidad, no llamaría la atención desde el suelo. Tampoco habría alboroto por la aparición de una bestia gigante. Fran, agárrate bien. Parece que Jet se emocionó demasiado, ya que sus movimientos se volvieron más bruscos. Comenzó a correr a mayor altura, a cambiar su zancada y a saltar de un lado a otro. Gur. Wow, cuidado, te vas a caer. Finalmente, comenzó a correr en espiral, como si estuviera corriendo por las paredes de un tubo. Era como montar en una montaña rusa. Fran gritaba de emoción, probablemente porque la fuerza G que venía de todas direcciones le resultaba divertida. Definitivamente era como una montaña rusa, pero yo estaba preocupado de que Fran se cayera. No podía dejar de sentirme nervioso. Jet, te estás emocionando demasiado. Gur, ¿ya terminó? Fran, no pongas esa cara de decepción. Mientras avanzábamos ruidosamente por el cielo, algo llamó nuestra atención, un brillo peculiar que resplandecía en lo alto. Gur, maestro, ¿eso es un dragón celestial? Sí, eso parece. Al mirar hacia arriba, vimos una isla flotante. Y sobre la superficie de las nubes blancas que la rodeaban, algo largo y delgado se movía lentamente, como si estuviera deslizándose. Era un dragón celestial, una bestia de nivel de amenaza. Normalmente se esconde dentro de las nubes, pero parece que esta vez salió por casualidad. Está brillando. Debe ser el reflejo de la luz del sol. Los dragones celestiales, que dominan la magia de la luz, están cubiertos de energía luminosa. Además, probablemente estén reflejando la luz del sol que cae sobre ellos. Había visto escamas de dragón celestial en el almacén de la Academia de Magia, pero las escamas de un dragón celestial vivo brillaban de una manera completamente diferente. Las escamas que vi en el almacén eran de un dorado opaco. Mi impresión era que parecían platillos de metal descuidados. Pero al estar imbuidas de magia, adquirían un brillo similar al de un espejo. La escena del dragón celestial, brillando como el platino mientras ascendía entre las nubes, era tan hermosa que daban ganas de adorarlo. Ahora entendía por qué se decía que ver uno traía buena suerte. Parece que algo bueno va a pasar. La elegante figura del dragón celestial volando por el cielo parecía estar bendiciendo nuestro viaje. Gur, 2 días después de partir de la Dama Azul, mientras nos deteníamos en pueblos y ciudades en el camino para comprar productos locales, continuamos avanzando sin problemas hacia el este, y así, sin mayores incidentes, llegamos a la capital del reino de Beliot. Vaya, la capital de un gran reino. Es tan grande como la capital del reino de Grancel. Los muros son altos y las calles son amplias.
Aunque me sorprendió el tamaño de la Dama Azul, gran parte de esa impresión se debía a la magnitud de la academia. Pero aquí, es puramente el tamaño de la ciudad lo que impresiona. Incluso caminando por la capital, el bullicio era comparable al de la capital del reino de Grancel. Vamos al castillo, sí. Jet, no te hagas grande, ¿de acuerdo? En Grancel nos perdimos en la capital, pero aquí parece poco probable que ocurra algo así. Desde la puerta, basta con avanzar en línea recta para llegar al castillo real. Deben haber planeado bien la ciudad. Aunque, en el reino de Grancel, si Fran no se hubiera desviado, tampoco nos habríamos perdido. Al final de una gran avenida, lo suficientemente amplia como para que pasen 20 carruajes en fila, se veía un enorme castillo. Vamos. Pero, esta vez, la amplitud de la calle resultó ser un problema para Fran. No. ¿Está rico? Como de costumbre, comenzó la ronda de compras de comida. Fran y Jet se lanzaron con entusiasmo a probar todo lo que les llamaba la atención en los puestos de comida, zigzagueando por la calle. Era una calle increíblemente ancha, algo que casi nunca había visto desde que llegamos a este mundo. Nos tomó unos 30 minutos avanzar apenas 100 metros. Si se hubieran limitado a un solo lado, todavía habría sido manejable, pero gracias a su agudo sentido del olfato, detectaban inmediatamente los aromas tentadores del otro lado de la calle. Aquella tienda huele bien. Y una vez más, tras captar el olor de otro puesto al otro lado, salieron corriendo entre la multitud. Oye, ¿cuándo demonios vamos a llegar al castillo real? Si continúan a este ritmo, la llegada al castillo está estimada en 4 horas y 38 minutos. Eso es demasiado tiempo. A este paso, llegaremos de noche. Haciendo de tripas corazón, decidí intervenir y sugerir que dejaran de picar entre comidas. Oigan, Fran, Jet. Todavía falta bastante para llegar al castillo, porque no terminamos con los asuntos primero y luego comemos todo lo que quieran. Arg. No me miren así con esos ojos tan tristes. Pero esta vez no puedo ceder. Después pueden comer todo lo que quieran, les prometo que los acompañaré sin límites. Pero primero, vayamos al castillo, ¿sí? Todo lo que quiera. Entendido. Vamos al castillo. Rayos. ¿Acaso acabo de prometer algo peligroso? Después de eso, Fran avanzó rápidamente en dirección al castillo real de Belliot. Para nuestra sorpresa, entrar resultó absurdamente fácil. La carta de presentación que Gwina nos había escrito demostró ser increíblemente efectiva. Además, antes de nuestra llegada, el reino ya había recibido un informe detallado sobre el incidente en el lago. Ese informe debía contener información sobre Fran, porque el control en la entrada fue tan rápido que casi resultaba preocupante. En lugar de un registro exhaustivo, apenas le echaron un vistazo. No sé qué clase de información habían recibido, pero todos nos miraban como si estuvieran en presencia de un héroe. Incluso el soldado de alto rango que nos recibió, que parecía un capitán, nos saludó con la más profunda de las reverencias. Ahora, estábamos en lo que parecía una sala de reuniones dentro del castillo real, sentados frente a un anciano. Era un hombre extremadamente delgado y de piel oscura, con una expresión severa y una mirada tan afilada como la de un asesino. Su cabello blanco y largo caía sobre su rostro, y sus ojos parecían taladrarnos con su intensidad. Las cicatrices que marcaban su cuerpo, junto con su oreja derecha parcialmente arrancada, dejaban claro que no era un hombre común y corriente. Si no supiera quién era, lo habría confundido con un exjefe de la mafia. Su nombre era Brunyen, y al parecer, era uno de los almirantes de la Armada del Reino de Belliot. Considerando su presencia, ciertamente tenía la apariencia de un veterano curtido en batalla. Aunque, para ser honesto, se parecía más a un pirata que a un almirante. En este mundo, si te ven débil, estás acabado, así que es común que los hombres de alto rango tengan una apariencia tan imponente, y él era el hombre a cargo de la expedición militar a Goldicia. Entonces, según la comunicación de Gwynalanedono, ¿es cierto que deseas unirte a la expedición a Goldicia como aventurera contratada por nuestro reino? Excelente, eso es maravilloso. Brunyen sonrió con entusiasmo al ver la afirmación de Fran. Como era de esperar, el incidente reciente había sacudido tanto al reino que los altos mandos estaban en una encrucijada respecto a cómo proceder con Goldicia. Justo en ese momento, apareció Fran, a quien Gwynalane consideraba con una fuerza cercana a la de un aventurero de rango A. Desde la perspectiva del reino, era una salvación caída del cielo. Nosotros también queremos contar contigo. Entonces, ¿cuándo partimos? Fran preguntó con un evidente tono de emoción. Sin importar que Goldicia fuera un continente conocido como un infierno, para ella no era más que otro campo de entrenamiento desconocido. Sin embargo, el rostro de Brunyen se ensombreció levemente. Bueno, sobre eso, verás, ¿qué pasa?
De repente parecía incómodo. En los 30 minutos que llevábamos conociéndolo, Brunyen había demostrado ser un hombre directo y enérgico. No parecía el tipo que dudara en hablar, pero cuando nos explicó la situación, entendimos por qué. ¿Así que la partida será en 2 meses? Sí, originalmente, la expedición estaba programada para finales de marzo o principios de abril, es decir, en unos 10 días. Pero debido al reciente caos provocado por la gran bestia demoníaca, todo se retrasó. El suministro de recursos, el reclutamiento de tropas, las compensaciones a los afectados y la reorganización de la flota comercial habían complicado la situación. El reino de Beliot no tuvo más opción que posponer la expedición. Ya veo. Fran asintió, pero Brunyen tenía una expresión tensa. Te lo ruego. Sé que es mucho pedir, pero ¿podría regresar a la capital dentro de 2 meses? Para el reino, 2 meses no era mucho tiempo. Apenas un breve retraso en su plan, pero para un aventurero, alguien que vive cada día al filo de la muerte, 2 meses era un lapso enorme. Si fueran aventureros comunes, la mayoría habría rechazado la oferta diciendo, es demasiado tiempo, mejor dejen el encargo sin efecto. Brunyen entendía esto. Si trataba de imponer un contrato obligatorio, muchos aventureros podrían simplemente marcharse. Además, Fran tenía una fuerza considerable. No era alguien a quien pudieran simplemente darle órdenes como si fuera un soldado. Y siendo extranjera, era ridículo esperar lealtad al reino. En resumen, lo único que Brunyen podía hacer era inclinar la cabeza y suplicar con sinceridad. ¿Qué opinas? Está bien, bueno, al final solo es un acuerdo verbal. No es como si hubiera una penalización si no lo cumplimos. Si no regresábamos, seguramente Gwina y Brunyen estarían molestos, pero nada más. De todas formas, nuestro viaje a Goldicia ya estaba prácticamente decidido. Siendo así, sería mejor partir con el respaldo del reino. Desde luego, nos hubiera gustado ir cuanto antes, pero tampoco era algo que debíamos hacer de inmediato, ¿entendido? Volveré en 2 meses. ¿En serio? Te lo agradezco. Entonces, ¿qué planeas hacer después, Franzama? Sí. Ese es el problema. Originalmente, planeábamos cruzar al continente de Goldicia, así que no teníamos ningún plan en particular, pero al parecer, Fran ya tenía una alternativa bien pensada. Bulbola, voy al concurso de cocina. Ah, ya veo. Ahora que tenemos tiempo, podemos participar. Los dos grandes eventos que se celebran en el reino de Grancel, el concurso de cocina de Bulbola y el torneo de artes marciales de Ulmut. El año pasado, Fran participó en ambos, pero este año había renunciado a la idea. Si íbamos a Goldicia, no llegaríamos a tiempo, y Fran estaba más interesada en explorar un continente desconocido. Pero como el viaje a Goldicia se pospuso, ahora teníamos tiempo de sobra. Esta era una oportunidad para participar en los eventos de Grancel. Al escuchar eso, Brunyen pareció reflexionar profundamente. Ya veo. ¿Así que irán al sur? Entonces, ¿podrían aceptar una solicitud de nuestro reino? ¿Una solicitud? Sí. Quiero que entreguen un mensaje a cierta persona y que le pidan que los acompañe a Goldicia. Les daré una carta oficial, así que solo tendrían que entregársela. ¿Será alguien del reino de Grancel? Si pensamos en alguien que pueda ser útil en combate, Amanda no podría ser. Jan tampoco. Tal vez Folrun. Normalmente anda vagando por los pequeños países del sur, pero este año fue invitado como invitado de honor al torneo de artes marciales de Ulmut. Tal vez tú puedas encontrarlo. ¿Quién es? El nombre que salió de la boca de Brunyen en respuesta a la pregunta de Fran fue inesperado. El nombre de la persona a quien deben entregar la carta es Demitris. Un aventurero de rango ese muy famoso, Demitris, creo que he oído ese nombre antes. El maestro de Colbert y fundador de un estilo de artes marciales llamado estilo Demitris. Un guerrero reconocido por los dioses y el luchador más fuerte. Además, era un aventurero de rango ese conocido como el Inmutable. Se dice que es bastante anciano, pero parece que todavía está en plena forma. ¿Solo tengo que ir a ver a Demitris y entregarle la carta? Sí, eso es. ¿Aceptarías? Está bien. También me interesa. Oh, te lo agradezco. Solo tengo que entregar la carta, ¿verdad? No estamos obligándote a aceptar la solicitud de nuestro reino. Es una persona ocupada, después de todo. Normalmente, no podrías reunirte con él. El objetivo es un aventurero de alto rango. Es más probable que escuche a alguien como Fran, que es del mismo gremio. No es una mala persona, pero es bastante difícil de tratar. Eso me pone un poco nervioso. Por eso estoy muy agradecido de que hayas aceptado. Brunyen, muy contento, sacó una bolsa. Era una simple bolsa de cuero con el emblema del reino de Beliot, pero cualquiera con un poco de percepción mágica podría notar que estaba impregnada de cierta cantidad de energía mágica. ¿Una bolsa de ítems? Sí.
Aquí dentro está la carta oficial y otras cosas para Dimitri-sama. Ah, espera, no la abra sin cuidado. Brunhin detuvo rápidamente a Fran, quien intentó abrir la bolsa. La carta oficial es un documento confidencial. Si alguien que no sea Dimitris-sama la abre, se sabrá, ¿entiendes? Eso es posible. Nuestro jefe de artesanos mágicos es muy talentoso. Especialmente en bolsas de ítems y magia relacionada con el espacio-tiempo. Fran respondió con indiferencia, ya que normalmente depende de sus habilidades mágicas, pero en realidad, es un talento impresionante. Podría incluso crear dispositivos de teletransportación de larga distancia. Brunhin pareció molestarse por la actitud desinteresada de Fran y comenzó a presumir sobre el artesano mágico. Entonces, Fran mostró interés repentinamente en un tema en particular. Bueno, yo también. ¿Investigación para abrir bolsas de ítems? Sí. Aunque todavía no es práctico, sabes que hay bolsas de ítems que no se pueden abrir si el dueño muere. Estamos investigando cómo abrirlas. Parecía feliz de que Fran mostrara interés y explicó lo revolucionario que sería este avance. Si esto funciona, la gestión de suministros militares sería mucho más fácil. Actualmente, los alimentos comunes se almacenan en bolsas de ítems sin registro, mientras que los medicamentos y el dinero para compras locales se guardan en bolsas de ítems registradas. Esto es para evitar el robo o el desvío de recursos, pero tiene sus desventajas. Si todos los registrados mueren, los ítems no se pueden recuperar. En el pasado, hubo ejércitos que colapsaron porque los administradores fueron asesinados y los suministros se volvieron inaccesibles. Es lógico. Si puedes causar un gran daño al enemigo simplemente matando a unos pocos administradores, ¿por qué no intentarlo? Por eso, se registran varias personas como precaución, pero eso también tiene sus desventajas. Cuantas más personas estén registradas, mayor será la probabilidad de que alguien con malas intenciones infiltre. Pero, ¿y si pudieras abrir cualquier bolsa de ítems sin importar quién esté registrado? Esa preocupación desaparecería, pero entonces, el registro no tendría sentido. Sí. Como dice Fran, si se desarrolla esa tecnología, el registro en sí se volvería inútil. Bueno, sí. Probablemente habría abusos. Brunhin también parecía consciente de eso. Frunció el ceño con preocupación, pero como esta investigación se está llevando a cabo en todas partes, no pueden quedarse atrás. Si es un avance que eventualmente se completará, es mejor obtenerlo primero para tener una ventaja. Además, no hay que preocuparse demasiado por ahora. Después de todo, ni siquiera han podido abrir una bolsa pequeña. En ese caso, es mejor pagarle a un mago de contrato de alto nivel para que la abra. ¿Un mago de contrato de alto nivel puede abrir bolsas de ítems? Bueno, en teoría. Depende del rango de la bolsa y su tamaño. Hay hechizos en la magia de juramentos, que es una rama avanzada de la magia de contratos, que están relacionados con eso. ¿Acaso tienes una bolsa que no puedes abrir? Diciendo eso, Fran sacó varias bolsas de objetos. Había de todo, cosas obtenidas en el escondite de la red de traficantes de esclavos, objetos conseguidos de los goblins, y más. La inscripción de esto se hace con magia de contrato. Así que, si es un hechicero lo bastante hábil en magia de maldiciones, puede anular el contrato. Ya veo, para ser honesto, yo podría abrirlos. Si elevara mi nivel de magia de contrato y obtuviera magia de maldiciones, bastaría. Pero usar valiosos puntos de habilidad solo para abrir bolsas de objetos cuyo contenido ni siquiera conocemos, no parece la mejor inversión. Lo mejor sería buscar a alguien que pudiera usar magia de maldiciones durante nuestro viaje. O incluso una bestia mágica capaz de emplearla. Si pudiéramos obtener magia de maldiciones de una piedra mágica, sería la solución más rápida. Bueno, hasta ahora casi me había olvidado de esto, así que si no encontramos a alguien, tampoco es un gran problema. Entonces, ¿solo tengo que entregarle la bolsa de cuero con la carta de Dimitris? Exacto. Te lo encargo, el inamovible Dimitris. ¿Cómo será ese anciano? Me da curiosidad conocerlo. Aunque, claro, también me preocupa un poco. Después de todo, todos los aventureros de alto rango son unos excéntricos. ¿Fran? ¿Desde cuándo Fran es una excéntrica? Sí, es completamente adorable, encantadora y preciosa. Es un ser que toda la humanidad debería venerar. Maestro, ¿qué pasa? No, nada. Solo estaba pensando un poco. Tengo ganas de conocer al inamovible Dimitris. Sí, Quiero pelear con él. Bueno, si alguien me preguntara si Fran es una persona sensata, tendría dificultades para responder. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.